Pedro el Franco. Otro efecto positivo de la impulsiva lengua de Pedro lo hallamos en Mateo 16 del 13 al 20. A mediados del ministerio de 3 años y medio de nuestro Señor, les preguntó a sus discípulos quién creían los hombres que era Él. Respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. A continuación Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Instantáneamente respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hermoso testimonio le gustó tanto al Salvador que replicó, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El testimonio de Pedro tocante a la identidad de Jesús fue el más claro a ese respecto en la vida del Señor. En razón de que los sanguíneos tienen una enorme capacidad de responder entusiastamente a las motivaciones nacidas del corazón, se sentirán obligados a transitar en los caminos de Dios, siempre y cuando permitan que Dios les hable regularmente por medio de su palabra. Sin embargo, como tanto la mente como la experiencia hacen que el corazón sienta, es importantísimo para el sanguíneo tener bajo control los pensamientos, que permite que entren a su mente a elaborar. Dudo que la respuesta de Pedro fuera premeditada. No era un analista, pero había escuchado los incomparables discursos de Cristo y había observado por casi 2 años su santidad de vida. En lo más profundo de su corazón, percibía que este hombre era más que un ser humano, que era un ser divino. Todos estamos en deuda con el sanguíneo Simón por su inspirada respuesta. De todos los sucesos en la vida del sanguíneo apóstol, el que me resulta favorito es el que relata Juan, en Juan 6 del 66 al 69. Si esto fuera lo único que hubiera hecho Pedro en su vida, creo que lo amaría por esta única cosa. El Señor Jesús era divino cuando andaba aquí en el mundo, pero también era genuinamente humano. Era humano al grado de sufrir hambre, de cansarse, de entristecerse, de llorar y de ser movido a compasión. Juan nos relata este último aspecto humano de Jesús hacia el final de su ministerio. Muchos querían seguir a Jesús para recibir los panes y los peces y sus curaciones, pero Jesús quería gente que lo adorara por lo que era y por la verdad que dispensaba. Por ello hacía hincapié en las dificultades que hallarían sus seguidores si decidían aceptarlo de pleno y seguirlo. A la mayoría todo esto le resultó harto, duro, difícil, pues leemos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Con un dejo profundo de tristeza, el maestro se volvió a los 12 y les preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y fue el amante e impulsivo Pedro el que rompió el silencio con las inmortales palabras, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En casi 2000 años nadie ha podido eclipsar esta clásica afirmación. Sí, Pedro era todo corazón. Cuando ese corazón se adhería a Jesús, andaba bien en 100%, pero cuando su corazón se adhería a otros o a sí mismo, andaba mal. El problema no se reduce a los sanguíneos. El éxito en la vida de cualquier cristiano lo determina la dirección que lleva a su corazón. Por eso el Espíritu Santo nos instruye. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3, 2. Pedro el egoísta. Otra tendencia de los sanguíneos es el egoísmo. Como un típico sanguíneo, Pedro no podía impedir que el éxito se le fuera a la cabeza. En el mismo capítulo en que Mateo relató la magnífica confesión de Pedro, Mateo 16, leemos de su trágica caída. El Señor lo elogió en el versículo 17 por lo que dijo y le prometió las llaves del reino de los cielos. Pedro más adelante, cuando el Espíritu Santo lo llenó, utilizó esas llaves para predicar el Evangelio a los judíos, en Hechos 2, y para predicar por primera vez a los gentiles, en Hechos 10. Pero el ferviente sanguíneo tuvo la desfachatez de reconvenir a su Señor.
Después de la confesión de Pedro, el Señor Jesús aparentemente comenzó a preparar a sus discípulos en cuanto al verdadero propósito de su venida. Les informó que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los escribas. También debía ser muerto y resucitar al tercer día. Hasta ese momento Pedro había aceptado todo cuanto dijera Jesús, pero la idea de su muerte fue para Pedro un verdadero shock. Rechazó esa posibilidad con tanta vehemencia que pareciera no haber escuchado las últimas palabras con las promesas del Señor de resucitar al tercer día. La excitación del sanguíneo Simón llegó a tal grado que sin pensar puso sus manos sobre Jesús, pues la Escritura dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Mientras momentos antes lo reconoció como el Hijo del Dios viviente, ahora procuraba corregirlo. El ególatra sanguíneo le dijo al Cristo, al Hijo del Dios viviente, lo que tenía que hacer. Fue así como exclamó: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te suceda. Mateo 16, 22. El sanguíneo Simón estaba equivocado, porque lo que no quería que ocurriera, ocurrió. Jesús fue crucificado. De no haber ocurrido, jamás podríamos recibir el perdón de los pecados. La impulsiva acción de Pedro, motivada por su egoísmo, le mereció la más tremenda represión que recibió hombre alguno aparte de Judas Iscariote y de los fariseos. Mirando a su sanguíneo discípulo, el Señor le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es seguro que a Pedro lo aplastó semejante reprimenda. La Biblia no lo dice, pero es muy probable que quedara por un tiempo abatido y taciturno. Así es como reaccionan los sanguíneos. Son propensos a ofenderse fácilmente, pero se recuperan pronto. El relato nos da una excelente ilustración de un problema que afecta comúnmente a los sanguíneos. El rasgo temperamental egoísta de Pedro lo hacía vulnerable a los dardos de orgullo del diablo. El Señor dijo claramente que las palabras de Pedro las inspiró Satanás. Años después, Pedro dio ciertas instrucciones en su primera epístola, Primera de Pedro 5, del 5 al 9, cuyo pensamiento puede retrotraerse a aquel suceso. Describe al diablo como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando leemos ese pasaje nos imaginamos al diablo tratando de hacer que los cristianos nieguen al Señor, cometan adulterio o caigan en algún otro tipo de horrible pecado. Pero Pedro escribía en su epístola sobre la humanidad y sobre la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pedro comprendió a través de su experiencia que el diablo anda como león rugiente tratando de avivar lo egoísta por inclinación en orgullo efectivo. El orgullo es un lazo o una trampa, y la caída de Pedro se debe a que le permitió al diablo tomar las palabras elogiosas de Jesús y avivarlas hasta convertirlas en un devastador fuego de orgullo. Cuando alimentamos el orgullo, apagamos el obrar del Espíritu Santo en nuestro interior, y muy pronto el orgullo se manifiesta en acciones que deshonran a Cristo. El ególatra Simón es para nosotros una viva advertencia para que resistamos nuestra tendencia al orgullo, pues al hacerlo, así también resistimos al diablo. Digamos, de paso, que los sanguíneos no tienen el monopolio de esta debilidad.